Una viga empotrada de material elástico lineal con constantes E y nu y longitud L y sección rectangular B por H se carga mediante dos fuerzas puntuales de módulo F y direcciones perpendiculares como indica la figura. Determinar el máximo valor de F para que la tensión normal no supere en ningún punto de la viga el valor de la tensión normal admisible del material, tensión admisible, sigma admisible. Como puedes observar tienes dos vectores, F1 y F2. F1 está en la dirección Y, por eso te está en menos F multiplicado por el vector J, y F2 está en la dirección Z y por eso está multiplicado por el vector K. Bien, lo que voy a hacer para hacerlo más sencillo, en lugar de trabajar en tres dimensiones, voy a dividir este problema en dos problemas en dos dimensiones, que son los que estoy acostumbrado a trabajar, ¿vale? Es decir, que yo voy a decir que este problema que me están pintando ahí en tres dimensiones es equivalente a tener un problema en el que yo tenga esta sea mi dirección Y y esta sea mi dirección X, y por lo tanto tengo aquí una fuerza F1 que vale F situada en una dirección L, ¿vale? Aquí está el empotramiento. Y también tengo este otro problema, lo que hago va a ser ponerlo, digamos, coger el problema y ponerlo con el Z para arriba, es decir, que lo que tienes es, ahora Z está para arriba, tienes tu vector, de aquí tienes F2 que vale F y que está situado justo en L medios, ¿ves? Como dice ahí, L medios. Y aquí está empotrado. Y X sigue siendo para acá. Lo que voy a hacer ahora es calcular las reacciones y los cortes de los dos materiales, de las dos posiciones, de la que hace la fuerza 1 y la fuerza 2. Me van a salir en direcciones diferentes, ¿vale? Y eso lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de calcular los cortes y hacer luego las tensiones, que lo aplicaré con la ley de Navier. Si te fijas, te han dado aquí como dato el módulo de elasticidad, no, el módulo de elasticidad no, te han dado como dato el momento de inercia en el eje Y y en el eje Z, que son diferentes, ¿vale? Porque como esto no es, si fuera un cuadrado o un círculo que es igual, pues serían iguales, pero como es un rectángulo y H no es igual que B, pues no son iguales, ¿vale? Empezamos con el primero, las reacciones son muy fáciles. Aquí tengo Rx, Ri y un momento que lo voy a llamar momento en A en la dirección Z. ¿Por qué en Z? Porque digamos que A, esto quiere decir que es un vector que sale, y este vector que sale sería, digamos, esto visto en tres dimensiones, ese eje es el Z, ¿vale? Y nos vamos lo mismo con este. Aquí tendría un Rx, digamos que el Rx total será la suma de los dos Rx. Voy a tener un Rz y un momento en Y, porque es lo mismo, si esto está doblándose aquí, el momento vendría en esta dirección, MI, y por lo tanto sería en esta dirección, ¿vale? Por eso lo llamo momento en A, en I, ¿vale? Lo mismo, aquí es AZ y aquí va a ser AI. Lo he puesto al revés, pero vamos a ponerlo bien. AI. Y empezamos y decimos sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que Rx es 0 tanto en uno como el otro. Rx es 0. Ya no lo voy a hacer en el otro porque es igual. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. Es decir, que Ri menos F es 0, es decir, que Ri vale justo F. Sumatorio de momentos en el punto A en la dirección Z, ¿vale? Vamos a hacer momentos en Z. Es 0. Rx y Ri pasan por el punto, por lo tanto no me generan momento. Tengo un momento que es este MAZ, igual que siempre, y tengo que es un momento positivo, y tengo este momento que es un momento negativo porque es horario, que vale menos F por L. Menos F por L. Eso tiene que ser igual a 0, es decir que MAZ es igual a F por L. Con la otra pieza pues hacer exactamente lo mismo. Rx no lo voy a hacer porque ya me da igual, porque sale 0, ¿vale? Lo mismo de antes. Es decir, sumatorio de fuerzas en la dirección Z es 0. ¿Qué fuerzas tienes en Z? Pues tienes Rz menos F es 0 y por lo tanto Rz tiene que valer justo F. Sumatorio de momentos en el punto A en la dirección Y es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes el momento AI, este de aquí,
en el punto A en la dirección Y, Rx y Rz no te generan momento porque pasa por el punto y tienes este momento que te está haciendo esta fuerza F, que es un momento negativo que vale menos F por esa distancia que es L medios. Eso vale 0, es decir, que el momento AI es justo F por L medios. Vamos a hacer los cortes. Primero en el elemento con la fuerza 1 y luego con el elemento con la fuerza 2. Con la fuerza 1 es decir, en la dirección IX, en el plano IX. ¿Cuántos cortes hay que hacer? Pues solo hay que hacer un corte porque todo es lo mismo hasta llegar hasta aquí, ¿no? Es decir, que lo que te va a quedar es lo siguiente. Tú tienes que haces un corte cuando X está incluida entre 0 y L y lo que tienes es la fuerza F que va para arriba, F, y aquí tienes F por L, que es un momento positivo, F por L. Esto es la dirección X, y aquí estás pintando la cortante en la dirección Y y el momento en la dirección Z, ¿vale? Es el momento flector en Z. Y dice sumatorio de fuerzas en Y es 0, igual que antes, igual que siempre, de hecho. Es decir, que F menos T sub I es 0 y por lo tanto T sub I es justo F y vale todo el rato lo mismo, F. Sumatorio de momentos en Z es 0. Es decir, que ¿qué momentos tengo? Tengo F por L, que es un momento positivo, y luego tengo menos, porque este es horario, menos F por X, TI, no te genera momento, pero estoy justo en este punto, porque pasa por el punto, más MZ es 0. Es decir, que de aquí sacas que MZ tendrá que ser igual a F por X menos L, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es irme al segundo. Voy a hacer lo mismo con el segundo material y luego voy a representar los diagramas de las dos visualizaciones juntas, ¿vale? En esta otra vista, en cambio, tenemos que hacer dos cortes, uno de 0 a X, a L medios, perdona, y otro de L medios hasta L. Es decir, que cuando la X está incluida entre 0 y L medios, lo que tienes es lo siguiente. Tienes aquí RZ que vale F, tu momento A en la dirección Y que vale F por L partido por 2, y aquí estás pintando la cortante en Z y el momento flector en la dirección Y. Y dice sumatorio de fuerzas en Z es 0, es decir que F menos TZ es 0, por lo tanto TZ es F. Sumatorio de momentos, lo haces en el punto que tú quieras, yo te aconsejo que lo hagas en X, aquí, y justo en este punto de aquí, y dices, tienes aquí momentos en Y, ahora son momentos flectores en Y es 0, y tienes F por L medios menos F por X, la cortante no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector en Y es 0. Es decir, que el momento flector en Y es igual a F por X menos L medios. Y luego cuando estás en el siguiente corte, cuando la X esté incluida entre L medios y L, lo que tienes es la fuerza esta que vale F, el momento flector que vale F por L medios, y aquí tienes una fuerza que vale F situada a L medios, y aquí tienes X. Vuelves a tener tu cortante en Z y tu momento flector en Y. Y empiezas aquí y dice sumatorio de fuerzas en Y es 0. Es decir, que F menos T es 0, por lo tanto TZ tiene que ser 0. No hay más.
sumatorio de momentos en el punto X es 0. Son en el eje Z, digamos. Son en el eje Y en el punto X. Y esto es lo mismo en el eje Y en el punto X. El momento lo haces en un punto. Tienes este momento que es positivo, que vale F por L medios menos F por X más F por esa distancia, que sería X menos L medios. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector en Y, tiene que ser 0. Fíjate que F por L medios menos F por L medios es 0, menos F por X más F por X es 0, es decir que el momento flector en Y también es 0. Y ahora que ya tenemos esto, vamos a representar los dos diagramas. Ya hemos calculado cuánto vale la cortante en Z, la cortante en Y, el momento flector en Z y el momento flector en Y. Lo que vamos a hacer ahora es representar esos diagramas y lo que me sale es, tengo aquí mi diagrama de cortantes en Y, mi diagrama de momentos en Z y aquí tenemos mi diagrama de cortantes en Z y mi diagrama de momento flector en Y. La cortante en Y, vale, siempre es constante y vale F todo el rato, toda la viga, hasta aquí, vale F. Es positiva, lo cual significa que se está cortando así. El momento flector, cuando la X vale 0, me queda menos F por L, menos F por L. Es negativo, lo cual significa que se está doblando tal que así. Quitar aquí para que se vea mejor. La cortante en Z, cuando X es igual a entre 0 y L medios, es decir, la primera mitad vale F, todo el rato F, es decir, que se queda tal que así, positiva. Y el momento, la segunda después es 0, o sea, eso ya no va a pasar nada. El momento flector, cuando X es igual a 0, me queda menos F por L medios. Cuando X es igual a L medios, vale justo 0. Y es 0. Fíjate que el momento flector me está saliendo negativo, o sea que se está doblando así. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque si tú te vienes al diagrama este, que te voy a pintar aquí otra vez para que no lo perdamos, te estoy hablando, para que no nos embarañemos con todo esto, te estoy hablando que este es el eje Z y este es el eje Y. Si el momento flector es negativo en el eje Y, significa que toda la parte de arriba está trabajando a tracción y toda la parte de abajo está trabajando a compresión. Es decir, que toda esta zona de aquí está trabajando a tracción y toda esta zona de aquí, la voy a poner, yo que sé, así, por ejemplo, está trabajando a compresión. Bien, vamos a ver el momento en Z. También me está saliendo negativo. Eso significa que hacia donde va el eje Z está trabajando a tracción y hacia donde está trabajando hacia donde no está el eje Z está compresión, es decir que todo esto está trabajando a tracción y todo esto está trabajando a compresión. ¿Qué puedo sacar de aquí? Pues lo primero es que el punto donde más sufre la viga está claro que es en el empotramiento. ¿Por qué? Porque es donde tengo el mayor momento flector en Z y el mayor momento flector en Y. Eso está claro. Pero luego dentro del empotramiento donde más sufre la viga será justo, visto desde aquí, en la cara, en la esquina superior izquierda o en la inferior derecha. ¿Por qué? Porque en la superior izquierda, es decir, en este punto de arriba, tengo la tracción debida tanto al momento flector en Z como la tracción debida al momento flector en Y. Es decir, que este va a ser un punto donde más sufra. Y exactamente igual me pasará, pero a compresión, en el otro lado. Entonces tú puedes trabajar, como te están dando la tensión admisible. Cuando te dicen que es una tensión admisible, significa que aguanta más o menos esa tensión admisible. Es decir, tú puedes trabajar con el punto de arriba o con el punto de abajo, o sea, con el punto este que te pinta en negro, con el punto que te pinta en blanco, con el que tú prefieras. Eso no hay lío con eso. Pero sí tienes que tener en cuenta que vas ahí, que es donde se suman, ¿vale? Entonces yo voy a trabajar en valor absoluto. Porque me da igual, si estuviera en el lado positivo estaría trabajando con este y si estuviera trabajando en el negativo trabajaría en este. Es cierto que hay algunos materiales que no tienen el mismo límite elástico a tracción que a compresión, pero si no te están diciendo nada, tú vas a suponer que es exactamente igual. Entonces voy a buscar esta tensión, que será una tensión en la dirección X, que será igual, debida al momento en Z. Es decir, será el momento en Z máximo por la distancia
al eje, que será y, por la distancia a este eje, que es lo que estoy llamando y sub z. ¿Vale? Es cómo se está doblando con respecto a este eje, por eso es el momento respecto a este eje. La distancia es la distancia al eje, que se mide con la otra dirección, es decir, con y es el momento respecto a este eje. Cuando esté hablando del otro lado tendrás que sumarle el momento respecto a el eje y por la distancia al eje y, que se mide en z, multiplicado por el momento de inercia respecto a este eje y. Es decir, que la tensión admisible tendrá que ser igual al momento en z más grande, que vale F por L, por la distancia al eje neutro en I, que será H medios, partido por el momento de inercia respecto a z, que es un 12avo de la base por la altura al cubo, más el momento flector en I máximo, que será este, F por L medios, F por L medios, por la distancia al eje z, que será B medios, partido por el momento de inercia respecto al eje y, que es un 12avo de la altura por la base al cubo, un 12avo de la altura por la base al cubo. Y lo que me estaban pidiendo es cuál es el máximo valor de F para que la tensión normal no supere ningún punto de la viga. Pues de aquí despejarías F y ya está. Y eso es lo que te estaba pidiendo en el problema.